La tertulia de actualidad. En la tertulia estamos hoy con Julio Ortega desde la República Dominicana y con nuestro incondicional franchute de Valencia, Miguel Ferris. Miguel, ¿cómo vas? Pues aquí nocturno, como todos los programas, pero bien, me mantengo. Va a haber que cambiar la sintonía y poner un nocturno de Chopin. Bueno, o sea, así, muy bien. Así. Aquí a estas horas no se aprecia todavía la ola de calor que está llegando desde España y que llegará el viernes, sábado y domingo a París con 35 grados. Os doy yo la noticia de la temperatura que va a subir por aquí. Aquí el clima político también se está poniendo muy caliente con las elecciones de este domingo. Bueno, seguro, pero la ola de calor, quitando, debe ser del parte levantina andaluza, ya que están en elecciones, porque en mi tierra hay una temperatura excelente para la época que estamos. En Asturias hay 20 grados. O sea, es una... Sí, Asturias está en un extremo, pero creo que la ola en general suelen venir de la parte sahariana. Esta vez ocasionalmente no le ha tocado a Valencia y Alicante, estaba en seis comunidades autónomas, pero yo creo que eso va a ir extendiéndose y si tiene que llegar a París, pues supongo que llegará por tu tierra en breve. No, que estáis un poco más a la derecha, mira el plano, que España no está así centrado, está así un poco... No, a mi tierra no llega, eso, el calor es como los moros, que no han entrado. O sea, es decir... estamos en contacto con Julio. Julio, desde ¿hemos podido contactar con él? ¿Julio? A ver si podemos, estamos haciendo todo lo posible. Pasa que, claro, está muy lejos y con el avión, este avión que ha llegado de Venezuela con 86.000 terroristas y estas cosas, como dice la derecha. Buah. Humo, más que humo, como dice aquel. Sí. Julio Ortega, ¿estás por ahí? Venga, vamos a seguir hablando con Miguel mientras el gran Jesús García lo sigue. Bueno, con Miguel y con Francisco López, que está aquí, que me ha hecho señas que parece que lo olvido, y no es verdad, no lo olvido. Me tiene discriminado, Miguel. Hoy a ver qué hacemos con este tío. Hoy está a mi derecha, y claro, yo no miro a las derechas. Bueno, sin comentario. Sí, buenas noches, Miguel, buenas noches. Espera, Julio Ortega, ¿estás por ahí? Buenas noches, Francisco. Sí, estoy aquí. Ahí estás, Julio. Hola, Julio, buenas noches. Hola, buenas noches. Desde Santo Domingo estás, ¿no? República Dominicana. Sí, aquí estoy. Bueno, estamos en todos sitios. Bueno, pues empezamos a hablar. ¿Por qué no empiezas tú, Julio, a hablar un poco de la cumbre de las Américas que hubo en Los Ángeles? ¿Cuál es la percepción en Centroamérica sobre esta cumbre con importantes ausentes? Bueno, el problema es que la cumbre de las Américas no tiene objeto. ¿Por qué surge la cumbre de las Américas? La convoca Bill Clinton en 1994 con el objetivo de crear el famoso área de libre comercio de las Américas, el ALCA. Pero resulta que el ALCA murió de muerte natural, lo enterraron, le hicieron 9 días de misa y de rezo y ya no existe. Entonces, ¿para qué sirven las cumbres de las Américas? ¿Cuál es su objetivo? No es un organismo de la OEA, no es un organismo, el ALCA no existe. Entonces, no tiene razón de ser. De hecho, ha pasado hasta 4 años sin reunirse. Lo enterraron en Mar del Plata, por cierto, en el 2005. Uh-huh. Recuerdo el famoso grito del presidente Chávez: "Alca, Alca, al carajo". Y bueno, hoy en día ya no tiene razón de ser. Aceptaron a invitar a Cuba en las 2 anteriores a esta última, que era parte de la política de Obama de, diríamos, distender un poco las relaciones con América Latina.
Pero el problema es, vuelvo y repito, que, bueno, invitas a Cuba, pero ¿qué propones? ¿Qué propones con la migración? ¿Qué propones con la cooperación? ¿Qué propones con la integración latinoamericana? Entonces, los Estados Unidos se han quedado sin política. La política es la guerra contra el narcotráfico y apoyar a regímenes como el de Duque en Colombia. Y combatir a los gobiernos que no le son afines, sea desde Venezuela, inclusive tratar con cierto desdén a López Obrador. La historia de los más de 200 años de relaciones entre Estados Unidos y Sudamérica, el Caribe, ha sido una historia de desencuentros. Desde que se creó la doctrina de Monroe, de América para los americanos, en 1823, es decir, va a ser 2 siglos ahora, el año que viene. Nunca hemos podido tener una política que funcionara de manera respetuosa entre ambas zonas del continente americano. Entonces, esta reunión fue la más fracasada, porque en medio de todo, la exclusión deliberada de 3 países, dice Biden que son dictaduras. Bueno, pero Arabia Saudita es una dictadura, peor yo creo. Y sigue siendo tan amigo de los Estados Unidos como cualquier país, diríamos, democrático. Los países del Golfo son dictaduras terribles también, que asesinan periodistas y hasta lo pican en picadillo y ni se sabe dónde están los restos. Como el caso. Entonces, esa no es la razón, no es que sean dictaduras, porque la comunidad internacional se compone de países democráticos, países semidemocráticos, países dictatoriales, países monárquicos, países republicanos, hay todo tipo de cosas. Entonces, es ideología. La diplomacia no puede ser a través de tu afinidad ideológica o política. Es ideología. Francisco López. Buenas. Mira, yo coincido casi sustancialmente en todo lo que está comentando Julio. Creo que cuando se creó en su momento esta Cumbre de las Américas era darle un poco de protagonismo a la asociación que querían hacer comercial para América Latina, que era ALCA, que se celebró aquí en Buenos Aires, y fue donde se produjo el famoso grito de al carajo. Entonces estaba Néstor Kirchner, estaba la mayoría de los gobiernos eran gobiernos progresistas, con Rafael Correa, con Lula, con Hugo Chávez y demás, y bueno, ahí fue un fracaso rotundo de esa supremacía colonialista que pretendía de mantener Estados Unidos con respecto al patio trasero, como siempre lo han considerado, de América Latina. Con lo cual, de hecho han estado 4 años sin reunirse, como bien se han dicho, y esto ha sido la confirmación de un fracaso rotundo, de unas políticas neoliberales con respecto a América Latina y colonialistas, y bueno, más que nada cómo se ha dirigido al resto de la ciudadanía, al resto de los países de América Latina, diciendo tú vienes, tú no vienes, tú juegas en mi equipo, tú, como cuando uno dice o juegas tú o no juegas tú, o yo me llevo la pelota, ¿no? Era lo típico que jugaba en los partidos de fulbitos de los barrios. Y bueno, ha demostrado prácticamente de quedarse absolutamente solo. De hecho, como países como Honduras, con Xiomara Castro, México, López Obrador, o Bolivia inclusive no fueron, y muchos de los presidentes que fueron de distintos países de Latinoamérica, pues fueron a ponerles un poquito las orejas calientes, como el caso de Boris o Pedro Castillo, que de otros gobiernos progresistas de aquí de América Latina fueron a ponerle un poquito las orejas calientes a Biden diciendo, che, que te estás equivocando, estás haciendo las cosas mal, y se lo dijeron a la cara. Y yo me quedo también con un discurso impresionante que con respecto a ese tema en cuestión que hizo Alberto Fernández, presidente de Argentina, como presidente interino, ¿no? de la CELAC, ¿no? Donde le puso las cosas claramente diciendo, mira, nosotros somos América Latina, nosotros somos la patria grande, nosotros representamos a la mayoría de los países, nosotros tenemos políticas en común y políticas que son verdaderamente de los pueblos. Así que si quieres, yo te voy a invitar
a la próxima reunión de la CELAC, pero vas a venir porque yo te invito. O sea, tenemos la potestad para que veas que no todos somos igual que tú, que puedes decir yo me llevo la pelota y mi equipo no juega a nadie. Yo creo que eso ha sido claramente lo que yo he visto, ¿no? En esta falsa cumbre de las Américas. Y desde Francia, ¿cómo se vio la cumbre de las Américas? ¿Si tuvo algún interés o está todo solapado por las elecciones internas? Bueno, hay que tener en cuenta que, primero, por supuesto, llevamos aquí varias semanas entre la primera y segunda vuelta de las elecciones legislativas, que pueden darle un vuelco a la tradición que ha habido en Francia, que siempre ha ganado las legislativas, el que, desde que se instauró el cambio de orden de las presidenciales por delante de las legislativas, tradicionalmente el que ha ganado las presidenciales ha arrasado o se ha mantenido en una mayoría absoluta luego en el Parlamento, cosa que no va a ser en este caso, y gracias a la unión de la izquierda, que a última hora vio las barbas venir de una repetición de lo de Macron, pero con otros 4 años con medidas más neoliberales. Por lo tanto, aquí ese tema, y también decir que normalmente América Latina en Francia ocupa una parte entre los muchísimos conflictos que se dan, sobre todo en el África negra y subsahariana, en donde en general están involucradas las fuerzas militares francesas y donde tiene una política colonial y comercial muy agresiva, y en otras partes del mundo porque la política exterior de Francia es sobre todo política comercial. Y claro, como en América Latina relativamente no es una gran potencia inversora, etcétera, aunque va incrementando sus posiciones en algunos de los países recientemente, en Colombia y en otros, pero no tiene, hay la cantidad de gente de tantos países viviendo aquí, de distintas culturas y procedencias, que los países hispanohablantes en general no producen mucha atención. Pero yo sí que quería destacar varias cuestiones. Primero, que esta cumbre le ha salido el tiro por la culata a Biden y a Estados Unidos, que Kamala Harris, por muy morena que sea de piel y orígenes y que sepa español y que tenga algún gesto con el continente hacia el sur, pero no deja de ser un peón en manos de un partido de centro-derecha que de alguna manera sustenta el modelo neoliberal mundial, que de alguna manera ha habido un cambio en la geopolítica en toda la zona que no acaba de aceptar Estados Unidos, que lo sabe, pero no lo deja, digamos, entender, que es la penetración de China como socio competidor en inversiones en influencia comercial que digamos que han abrazado varios países importantes de América Latina en estos últimos años, y luego la que ha tenido Rusia, aunque ahora está en cuestión, entre ambos y más la Unión Europea. Lógicamente Estados Unidos también ha perdido su carácter de colonial comercial, aunque sigue dominando ciertos mercados en América Latina. También hay que decir que los acuerdos sobre inmigración han sido muy poco consistentes. Hablar de una recepción de 20.000 emigrantes o migrantes al año en Estados Unidos es ridículo. Si Alemania reconoció hace 2 años, en 2019, prácticamente que necesitaban menos 400.000 inmigrantes al año para mantener su economía competitiva. Es decir, imaginaros la diferencia con el tamaño que tiene Estados Unidos. Realmente es una burla, y de hecho ni ha ido México, el presidente, se han ausentado los 3 países donde se están produciendo las caravanas a la frontera de Estados Unidos. Es decir, un desastre. Es decir, los acuerdos que han firmado no sirven para nada. Son como los de Sánchez con el rey de Marruecos para mantener la integridad y la españolidad de Ceuta y Melilla y otros tipos de zarandajas, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, no se dan cuenta, pero Estados Unidos ha dejado de ser un referente para las llamadas democracias occidentales, con ese Trump que aspira a volver al poder y con esos tiroteos donde entre ellos mismos se matan, y desgraciadamente un país incapaz de variar su rumbo, que va hacia el abismo. Desgraciadamente no es solo Rusia en la frontera con Ucrania, creo que Estados Unidos sigue siendo uno de los países más peligrosos del planeta. Sí, sí, lo es. Y además, antes hablabas de lo oscurica que es la vice, ¿no? Pero acuérdate de Condi Rice, que era bastante más oscurica, y a pesar de ser secretaria de Estado, ministra de Asuntos Exteriores, mira la que montó. Oye, Julio Ortega, tú como miembro en su momento del Banco Central de la República Dominicana, ¿cómo ves la deuda que se está implantando en el mundo a nivel de deuda, sobre todo soberana, que no va a poder pagarse? Bueno, los países latinoamericanos
siempre han sido parte de ese sistema financiero internacional, y que los ciclos los asumimos tal y como vienen. En los 80 asumimos el ciclo del default, de impago, y todos los países de una forma u otra tuvimos problemas con la deuda. Pero el sistema financiero no ha aprendido, no ha entendido de que la responsabilidad de los financiamientos internacionales, sobre todo ya casi todos en forma de bonos en los mercados, es responsabilidad de ambas partes. No puede ser que tú me prestas cuando yo esté en un alza, y cuando venga una situación de dificultades, entonces me mandas al Fondo Monetario para que venga de cobrador. Claro. Recientemente vi una información ayer de que Cuba había incumplido algunos pagos con Rusia de financiamiento que había obtenido no muy lejanos, recientes. Solicitó la reprogramación y se la otorgaron. Hoy en día ningún país en vía de desarrollo puede solicitar la reprogramación, ni a los bonistas, y mucho menos a los organismos internacionales. Las políticas financieras internacionales deben ser, diríamos, más concertadas, porque si usted ve que un país está en dificultad, que las importaciones han aumentado, que la economía se ha ralentizado y que hay una situación de las finanzas públicas difíciles, por ejemplo, aquí estamos pagando de intereses y amortización el 50% del presupuesto. Es una locura. Creo que fue el presidente Kirchner, cuando llegó al poder, que dijo, bueno, yo tengo dos alternativas: o yo mantengo una política que le permita a mi pueblo comer, o hago una política que lo hambree y le pague a los bonistas, y cogió la primera. Sí, además, perdona que te interrumpa, lo que, digamos, la frase exacta que dijo Kirchner, que fue esa, pero fue: los muertos no pagan. Exacto. Esa fue la frase que estaba yo viviendo. Entonces, en la situación actual, que todo está patas para arriba, acordándonos de Eduardo Galeano, los países latinoamericanos, por ejemplo, esa propuesta que hizo el presidente Fernández, de discutir en el marco de la CELAC y López Obrador los problemas de la región, quizás ese es uno de los temas más importantes que debamos discutir. ¿Qué vamos a hacer con la deuda global? Yo no voy a decir externa, global, que tiene los países de América Latina, en unos países con más peso que en otros. Porque cuando tú tienes que gastar la mitad de tu presupuesto o la mitad de tus ingresos fiscales en amortización, hay una situación de inviabilidad y que se irá agravando. Claro, pero eso se irá agravando. Y entonces esas situaciones no las entienden ni los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, etcétera, ni los países, el Tesoro de los Estados Unidos en la cabeza. Sí. Sino que cuando llegan las crisis es que entonces llegan las amenazas o las sanciones o claro. las degradaciones de credit rating de los países. Sí, los que en realidad hacen mucho mal. Pero en el caso argentino, que es uno que a mí me gusta poner mucho de ejemplo, cuando sale corriendo de la Rúa y asume el presidente Kirchner,
él reprograma de hecho, no de derecho, pero de hecho, él hace una reprogramación de la deuda y esa diferencia que hubiera tenido que pagar en deuda lo usa para reactivar la economía y lo logró. Sí. Hubo un periodo de crecimiento económico y digamos así, claro, de bienestar bastante apreciable. Entonces el problema de los países en el mundo entero, pero en este caso en América Latina y en el Caribe, es que nosotros tenemos prestamistas irresponsables con gobiernos irresponsables también. Y políticas... Y cuando llega la crisis, quienes tienen que pagar son esos que tú dijiste, los muertos, o los, claro, o los países, o sí, los pobres de cada país. Una de dos. Francisco. No, yo, y más, yo te voy a hacer una puntualización. Esto mismo que estás hablando de generar una deuda, y ten en cuenta que cuando quien pone las condiciones y que pone las políticas de devolución de esas deudas, normalmente son los Estados Unidos. Aparte, se aseguran de que el pago de esas deudas se puedan efectuar a través de las justicias de Estados Unidos, con lo cual, bueno, como que te condicionan un poquito todas estas cuestiones. O sea, esos hacen los negocios, sin embargo, y luego te ponen dónde tienes que pagar la deuda, de qué manera tienes que pagar la deuda, y si no pagas la deuda te dicen, bueno, te llevamos a la justicia y te damos una orden de embargo internacional para poderte condicionar. Esto yo creo que son una manera de condicionar también las políticas económicas de los distintos países, porque claro, coincido plenamente, si tú tienes ahora mismo una deuda, como dices, un 50% del Producto Interior Bruto, del PIB de un país, prácticamente ese 50% no lo puede destinar a generar riqueza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Continuamente tienes que estar pidiendo plata, con lo cual estás incrementando lo que es la bicicleta financiera para poder subsistir a consecuencia de que ellos te van dando plata, y con lo cual te condicionan esa dependencia absoluta, ¿no?, de estos gobiernos neoliberales, o estos países como Estados Unidos, que son los que manejan la mayoría de la economía a través del Fondo Monetario Internacional, inclusive que lo tienen ellos controlado, y te producen una deuda que prácticamente es insalvable. Por eso lo que propone ahora la CELAC en concreto es, bueno, vamos a organizarnos, vamos a poner unas políticas globales y vamos a negociar de tú a tú, América Latina, en el global, a través de la CELAC, o que es lo que está hoy en día, ¿no?, condiciones que sean condiciones viables para la mayoría de los países de la patria grande, inclusive muchos países de la Unión Africana, ¿no?, del propio África también, que tienen los mismos problemas que nosotros o más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es... yo creo que partimos de una base a partir de este fracaso de la Cumbre de las Américas para renegociar estas cuestiones que están ahí en el tintero, inclusive hasta poner una moneda única latinoamericana, ¿no?, para no poder depender tanto del dólar. De hecho, lo hemos visto ahora mismo con el rublo. El rublo se ha fortalecido a partir de que Rusia está en una guerra, ¿no?, como es la guerra de Ucrania, y sin embargo las monedas como el rublo se han ido fortaleciendo en tanto en cuanto no dependen tanto de lo que es el dólar a la hora de manifestar las exportaciones o importaciones y de las transacciones económicas que está teniendo conjuntamente con China, una de las potencias económicas, ¿no?, más importantes, que lo que pretendía Estados Unidos con esta Cumbre de las Américas es desplazar a China de esa llegada que tiene a la mayoría de los países latinoamericanos. Pero bueno, coincido que le ha salido el tiro por la culata, y yo esperemos que siga siendo así. Bueno, quedan 4 minutos. Vamos a cerrar el tema de las elecciones andaluzas, ¿te parece, Francisco? Porque ya el próximo domingo es la votación. No, bueno, después de escuchar los debates de estos días y las encuestas, yo coincido con la mayoría de la gente de Andalucía y la mayoría de los comentarios en redes, que las encuestas no son reales. De hecho, hay cerca de una abstención de un 20 a un 30% de no sabe, no contesta, y yo creo que ahí es donde va a estar el posible vuelco para el otro. Pero bueno, vamos a esperar de que la derecha, en este caso con el apoyo de Vox, no pueda llegar al poder, y que se dé una posibilidad de amplitud, ¿no?, en lo que es las ofertas progresistas dentro de Andalucía. Y no nos olvidemos que también el domingo son las elecciones andaluzas, la segunda vuelta de las legislativas francesas y el balotaje en Colombia, ¿cierto, Miguel? Sí, aquí nos va a dar un colapso. A los que estamos pendientes de los 3 procesos, realmente es una coincidencia casi estelar. Yo espero que de los 3 procesos saquemos
conclusiones, y como buen resiliente creo que cualquier crisis, cualquier fracaso es una oportunidad de superación. Yo creo que la izquierda tiene reflexiones que hacer en los tres escenarios, en el andaluz por unos motivos que todos conocemos, en el francés porque la reacción ha sido positiva a última hora, y en Colombia porque el triunfo será el resultado de un periodo de años de coincidencia del pueblo, de los movimientos sociales que se activan con el proceso insurreccional, y finalmente una alianza de todos los partidos de la izquierda, sin exclusiones. Entonces yo creo que en los tres procesos hay mucho que aprender, y por lo tanto yo creo que en el Estado español el año que viene deberíamos de analizar todos estos procesos y sus resultados y los errores cometidos para que la campaña por un frente amplio y de la izquierda logre arrinconar, como en Andalucía debía de ser para poder seguir adelante, al Partido Socialista, a la socialdemocracia clásica aliada al neoliberalismo, para poder implantar, como ha pasado en Francia, una mayoría de una izquierda clara con un programa alternativo al neoliberalismo. Ajá. ¿Y cómo se ve, Julio, desde tu punto de vista y desde la cercanía de la República Dominicana cerca de Colombia, qué esperanzas hay en que Petro salga vencedor? El progresismo, en una palabra, salga vencedor. Bueno, yo viví en Colombia y conozco muy bien ese país. La victoria de Petro sería un avance imposible de medir, no solo para Colombia, que cerraría el proceso de paz, en primer lugar, que ha sido boicoteado por la derecha uribista, sino también para toda la región, porque dentro de los países que no ha tenido un gobierno progresista, nunca, es Colombia. Y Colombia está hoy lo más cerca que ha estado de un triunfo del progresismo y diríamos, de la transformación, como dice Gustavo Petro, en un país más humano. Para nosotros es fundamental, y aquí estamos observando. Evidentemente, objetividad no podemos tener, pero sí hay algo que es importante. El uribismo fue derrotado. Lo mismo que en Francia, ya el debate no será ultraderecha y derecha neoliberal de Macron. Ahora será izquierda y derecha neoliberal de Macron. Es decir, son cambios que, aunque no tengamos todos los objetivos, aunque Mélenchon no llegue a ser primer ministro, que yo espero que sí, y que están muy cerca y que están ahora tirándose de los pelos, porque hubo literalmente un empate y puede haber una bancada enorme de la izquierda. Lo penoso fue que no lo hicieron en las elecciones presidenciales, ese mismo frente. Claro. Que hubieran ido a la segunda vuelta. Yo pienso que para toda la región un eventual triunfo de Gustavo Petro en la segunda vuelta es importantísimo, y que va a empujar muchísimo también el otro componente de este año en la región, que es Brasil, el gran, sí. el gran hermano, y la posibilidad de Lula de volver otra vez al poder. Yo creo que las cosas pintan bien, no es nada fácil. La derecha ha realmente desplegado todos sus cañones en el caso de Colombia, y si tú sumas matemáticamente a Gutiérrez con este señor Hernández, que salió de abajo de un sombrero, podría que no gane Petro, pero la matemática simple no se aplica en este caso, porque hay mucha desconfianza de ambas partes, y podría eventualmente, hubo mucha abstención también, una abstención del 47%. Sí.
que es tradicional en Colombia. Bueno, pero ya verás cómo... Pero yo creo que podría, sí, avanzarse mucho y ser muy importante. Tenemos que ir terminando y os voy a hacer una convocatoria. ¿Qué os parece si el martes que viene estamos los 4 aquí mismo? Miguel, como siempre, está, él es fijo desde París. Tú, Julio y Francisco y yo, para comentar los resultados de los 3 procesos electorales que van a ser importantes el próximo domingo. Convocados estáis, ¿qué os parece? Yo como estoy fijo... Muy bien. Claro. ¿Os parece? Sí, en París es la una de la Yo creo que es un momento de análisis que, al comparar los procesos, es muy interesante. España, el país del que la mayor parte de los que estamos aquí procedemos, el tema de América Latina íntimamente ligado a las consecuencias de la influencia española en todos los tiempos, y Francia, el nuevo liderazgo de la izquierda europea lo tiene Mélenchon. Por lo tanto, si Gustavo obtiene el liderazgo en Colombia, posiblemente sea un tipo de liderazgo que también influye en el resto del continente positivamente. Y yo, por lo tanto, sí, el martes que viene aquí estaré clavado. Pues Julio, estás convocado. Que además tú también tienes mucha relación con París porque estudiaste en París. Sí, viví 10 años allá. Por eso. Hombre de mundo, hombre de mundo. Entonces hagamos una cosa. El martes que viene, a la misma hora, en el mismo lugar, y si los resultados son buenos, aquí por lo menos... Aquí champán. Eso es lo que iba a decir. Os mandaremos un brindis virtual de champán para brindar entre los 4. ¿De acuerdo? Muy bien, un gusto. Nos vemos. Un gusto. Saludos, Julio, por la República Dominicana. Saludos. Por París, Miguel. Y hasta el martes. Chao.